Así que vamos a hacer eso. También quiero informarles, quiero decirles que vamos a hacer un seminario, por lo tanto ustedes pueden preguntar cuando quieran alzar la mano y preguntar. Estamos dispuestos a escuchar sus preguntas, así que siéntanse libres, hagan de cuenta que están en el aula de clase y vamos a ver qué podemos aprender. Siempre se puede aprender algo, ¿verdad? Un poquito de información sobre nosotros. Quiero decirles que mi esposa y yo estamos casados ya por 57 años. Y fuimos novios por 7, así que son 63 años que nos conocemos. Hemos tenido un hogar feliz. Tuvimos una sola hijita, pero el Señor nos bendijo en el campo misionero. Fuimos misioneros por 40 años y el Señor nos bendijo y pudimos ayudar a unas 10 o más niñas que hoy día nos llaman papá y mamá. Nos quieren como padres, ¿no? Y nosotros las queremos como hijitas. Así que fue una bendición pasar esos años en el campo misionero, trabajando por las almas y ayudando. Así que fue una bendición, porque en el campo misionero se aprende mucho. Se sufre a veces un poco, pero se aprende mucho. Y nosotros pudimos aprender muchísimas cosas en ese campo misionero, gracias a Dios. Nacimos en Colombia, los dos, así que somos de esa tierra donde sale el buen café. Nosotros no lo tomamos ni lo usamos, pero sabemos que es muy bueno, porque cuando niños lo usábamos, lo tomábamos. Y otras muchas cosas interesantes de ese país. Cuando quieras pasear a un lugar bonito, Colombia es un lugar muy bonito para pasear. La gente es muy amable y pueden pasar un rato bien bueno allí en Colombia. Así que es un lugar agradable. Está bien, hermano, suficiente. Ya se sacrificó lo suficiente. Perdonen que lo puse a trabajar sin permiso. Está arriba de... Arriba de allá. Atrás, la patita de atrás está arriba. Si hay mejor si viene de Expo, para que no tengan que borrar con tanta. Ese es mejor, el Expo. Este borra con papelito. Gracias, hermano. Voy a hacer un dibujo aquí. Yo no soy muy experto en eso de dibujo, pero supónganse que esa es una oreja, un oído, ¿ok? Y el oído humano, el Señor nos dio 2 orejas y una sola boca. Nos dio 2 orejas para que podamos escuchar más y hablar menos. Ustedes saben que el hombre habla 12.500 palabras por día. La mujer habla 25.000. Por eso es que a veces cuando el esposo llega a la casa y en la noche y la esposa le habla, el esposo no tiene mucho deseo de hablar, porque en la oficina ya gastó las 12.000 y quizás cogió prestado. Y llega la noche y está cansado. Entonces la esposa tiene que sacarle a veces respuestas con tirabuzón, para que pueda contar, porque el hombre está cansado. 12.500 palabras las gasta fácil. Las damas hablan 25.000, así que cuando uno llega a la casa ya tienen mucho que dar, ¿ves? Así que, pero la razón por la cual Dios nos dio 2 oídos y una sola boca es para que hablemos menos y oigamos más. Lamentablemente, la mayoría hablamos más y escuchamos menos. Lamentablemente, porque cuando no escuchamos, pues no aprendemos. El oído humano es el elemento que Dios nos dio para escuchar lo que se dice, ¿verdad? Y el oído humano es estimulado. Cuando usted estimula el oído humano, el oído humano va a recibir el mensaje en 2 formas solamente, o negativo o positivo. Si el mensaje es positivo,
el oído humano lo retiene en menos de una millonésima de segundo. Y de inmediato usted lo graba. De inmediato sabe lo que pasó. Pero si lo que usted oyó es negativo, inmediatamente el oído humano en una millonésima de segundo lo borra. Así que prácticamente nosotros oímos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, no oímos. ¿Qué les parece? Es una maravilla, ¿sabe? Porque podría hablarles un poquito más de este asunto para mostrarles por qué Dios lo hizo así, precisamente para evitarnos de pecar. Pero ese no es el tema hoy, así que dejémoslo por un lado. Pero cuando oímos lo que oímos, si es positivo lo retenemos, si es negativo lo rechazamos. Bueno, yo quiero en esta mañana, voy a tratar muchos asuntos que de pronto a lo mejor les suenen negativos. Porque hay cosas que como usted no las hace, no le gusta, pues le suena negativo. Que no sean negativas, pero puede sonarle negativo. Pero yo quiero que usted las escuche y no las borre. Escuche lo que voy a decir y después de meditar un poco en el asunto, si le parece bien, pues lo hace. Porque no se le va a obligar a hacerlo. Pero si no le parece bien, pues entonces lo borra. Pero escúchelo porque siempre es ahí donde aprendemos. Cuando escuchamos lo que oímos, lo que pasa, entonces podemos aprender algo nuevo. Y en esa forma yo quiero que ustedes retengan muchísimas cosas porque su oído le va a ayudar. Vamos a suponer que todo va a ser positivo y lo va a retener. Ok, esa es la primera lección que vamos a tener hoy. Voy a combinar en mi charla de hoy, voy a hacer algunas partecitas de salud también, porque la salud ha sido mi hobby desde niño y voy a compartir algunas cositas de salud también con ustedes en los momentos dados para ayudar. Por ejemplo, cuando ya lleve unos 45 minutos de hablar, voy a darles un ejercicio de salud para que quiebren la monotonía y puedan volver a escuchar otra vez. Porque después de 45 minutos ya el oído se cansa un poco y entonces no retiene mucho. Así que vamos a combinar para mantener la función mecánica, biológica y neurológica trabajando correctamente en esta mañana. Amén. Bien, esta mañana voy a dedicarla, la primera parte la voy a dedicar a los esposos. Y vamos a compartir con ustedes 17 reglas infalibles para la felicidad. Les llamo infalibles porque son consejos de Dios, divinos. Si usted en su hogar tiene problemas y ha tratado todos los medios de este mundo, inclusive los psicólogos y los psiquiatras y lo que sea, y no le ha funcionado, entonces tenga la bondad de escuchar hoy estas reglas que vamos a compartir, porque son infalibles. Son de la palabra de Dios, sacadas de la palabra de Dios. Y Dios no puede fallar, porque Él nos creó, Él nos hizo, conoce nuestros mecanismos a la perfección, sabe cómo ayudarnos. De manera que estas reglas son especiales para la felicidad y no fallan, si las practicamos. En estos 55 años, o 50 años, más de 50 como pastor, casando personas, siempre les voy a dar estos consejos, porque son realmente buenos, son consejos de Dios. Hace unos 4 o 5 meses, una señora americana a quien casé hace unos 6 meses, o hace un año, me llamó y me dice: mire pastor, mi hermana se va a casar y yo le dije que yo quería que usted los casara porque usted tiene unos consejos que lo hacen a uno realmente feliz y yo he sido feliz con mi esposa, nosotros somos felices y yo quiero que ella también sea feliz, usted podría casarla. Le dije: ¿cómo no? Estamos para servirle. Así que pocos días después casé a la hermana también y era esa felicidad de ella con su hermana y diciéndole que iba a ser feliz. Y es una bendición porque en esa manera la estimuló a ser feliz, ¿verdad? Y estos consejos, cuando usted los pone en práctica, son infalibles, son para la felicidad. Consejo número 1, para los que están anotando, para los que quieren llevar notas, el consejo número 1 dice:
establezca su propio hogar privado cuando se casa. Así que vamos a arrancar desde el casamiento, ¿verdad? Hasta la familia. Establezca su propio hogar privado. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos aconseja eso? Si ustedes quieren saber dónde está eso en la Biblia, entonces les voy a dar también las citas. Usted encuentra eso en Génesis 2.15. Génesis 2.15, pueden mantener sus Biblias abiertas porque lo que yo voy a decir hoy está todo comprobado con la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, verso 15, miren lo que dice. 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto. Y aquí está la orden de Dios. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le hizo un hogar a Adán primero que todo, ¿verdad? Le dio un hogar. Y entonces miren lo que pasa en el versículo 24. Después viene y le trae a Eva y los casa y entonces le dice, y por lo tanto, dice el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán los dos una sola carne. En otras palabras, serán una unidad privada. ¿Por qué razón Dios quiere que las personas, las parejas cuando se casan tengan su hogar privado? Bueno, déjenme decirles que los primeros 10 años de la vida de casados son los más difíciles. Si usted pasa la prueba de los 10 primeros años, va a tener éxito porque son los más difíciles, los primeros 10 años. ¿Por qué razón? Porque los primeros 10 años son lo que se llama, aquí está, son lo que se llama el tiempo de fusionamiento, o sea, el tiempo cuando vamos a fusionar las dos personalidades, porque supongamos que su esposa viene del oriente y usted viene de aquí de México, por ejemplo. Esta dama tiene un sinnúmero de costumbres que usted no conoce, ¿verdad? Porque ella inclusive come con palitos y usted no sabe comer con palitos sino con cuchara. Y esta persona tiene sus maneras de adorar y sus maneras de todo distintas a las suyas, y entonces van a la escuela, se conocen y se enamoran y se casan. Pero mire usted, la distancia es tremenda. La distancia de estas dos personas es tremenda cuando se casan, porque son culturas completamente opuestas y distintas. Y el matrimonio es para fusionar las personalidades. De otra manera usted va a fracasar en el matrimonio. Así que usted tiene que lograr que estas dos personas ahora comiencen de esta manera hasta que llegan a fusionar sus personalidades. ¿Por qué no la uno? Porque si la uno, el esposo va a pensar que él se casó para dominar, o la esposa va a pensar que se casó para dominar, ¿verdad? La fusión de personalidades significa que los dos llegan a vivir en armonía, pero cada personalidad es distinta, es diferente. O sea, usted no puede absorber la personalidad de la otra, ni de la otra a usted, pero deben seguir en armonía los dos, de tal manera que todo ahora marcha hacia el éxito de los dos y por los dos. ¿Es claro? Hagan preguntas si no entienden. Esto se llama fusión de personalidades. Lograr que las dos personas lleguen a estar de acuerdo en todo para que puedan marchar unidos y puedan tener éxito. Esto no quiere decir que usted sobrepone su voluntad en la otra persona, ¿verdad? O la otra en usted. Pero esto significa que los dos llegan a un acuerdo tal que marchan unidos, y por el bien de la felicidad de la familia, los dos están de acuerdo en todo lo que se hace para poder ser un hogar feliz. Esa es la parte de la fusión de personalidades, ¿verdad? Pero recuerden, en ningún momento uno debe sobreponerse a la otra personalidad. Ya vamos a ver por qué razón. Así que es por eso que es tan importante esta fusión antes del matrimonio. Ahora,
Si usted se casa y entonces le toca hacer esto después de casado, va a ser muy difícil. Lo más seguro es que va a terminar en divorcio, porque es muy difícil. Pero si logra cierta fusión, siquiera, vamos a decir, siquiera hasta por aquí, quiere decir que tienen material para fusionarse y van a triunfar. Así que hay que tener mucho cuidado con este asunto, porque esto es lo que va a indicar si usted triunfa en su matrimonio o no. De cada 1000 matrimonios que se celebran en Estados Unidos, de cada 1000 matrimonios, 600 se divorcian el primer año. ¿Por qué? Porque no fusionan sus personalidades. Porque se conocieron por ahí en una fiesta y se casaron, pero eran personas tan distintas, y después de casarse dicen, no, yo no me aguanto, yo no quiero una persona como tú, y el otro dice, yo tampoco, y viene el divorcio. Y esa es la razón por la cual hay tanta miseria y divorcio aquí en Estados Unidos y en todo el mundo ahora mismo, por ese mismo problema. Ahora, es importante entonces el tener el hogar privado, es importante no vivir ni con los padres míos, gracias hermano, muy amable, no vivir ni con los padres míos ni con los padres de mi esposa, porque sucede que le faltó la segunda milla. Gracias. Gracias, hermano. Es importante que usted sepa esto, hermano, porque de otra manera va a haber fracaso. Miren ustedes, si usted vive con sus suegros, los padres de su esposa, entonces sucede que en el primer año o en los primeros meses hay situaciones difíciles que requieren mucho funcionamiento. Y entonces si usted trata, digamos, la situación con su esposa y de pronto va y sucede que su esposa es de las personas que le gusta llorar fácil, y la suegra o la mamá la ve con los ojos llorosos, inmediatamente le va a decir, ¿qué te pasó? Dime qué te pasó. Porque si él te maltrató es conmigo que se va a entender. Porque la suegra siempre quiere favorecer a la hija, ¿verdad que sí? Eso es lo que va a hacer. Y si es el suegro, peor. Yo viví en una isla donde cuando casaba a las personas me llamaba mucho la atención, porque las casaba y entonces las unía, las presentaba al público, y entonces los padres venían a felicitarlos. Y siempre el papá le decía al novio, acuérdate, estás casado con mi hija, cuídate, porque es conmigo que te vas a entender si algo pasa. Imagínense ustedes, qué esperanza para ese pobre muchacho, ¿verdad? Se va a entender con el suegro, no con la novia, no con la esposa, así que es un problema serio. Bueno, ese es el grave error, hermanos, de los suegros, la intervención de los suegros, ya sea en favor del muchacho o de la muchacha. Por lo tanto, el Señor dijo, ustedes van a vivir privados, porque esos primeros 10 años los tienen que dedicar a fusionarse, a entenderse. Y algunas veces va a haber que llorar, ¿verdad? Para poder fusionarse, va a haber problemas, pero ustedes están solos, se entienden solos, se llevan solos la situación, aprenden a vivir solos los dos, aprenden a entenderse los dos, y entonces aprenden a triunfar. Pero si hay intervención de la suegra, del suegro, de los cuñados, del este y del otro, usted nunca va a poder organizar su hogar con la filosofía que usted desea. Porque usted se le va a tratar de imponer la voluntad de otras personas. Y eso no es lo que le conviene. Eso está fuera del lugar y no se debe permitir. Cuando usted se casa, forme su hogar. Si no tiene con qué formar su hogar, no se case. Pero haga lo posible y esté seguro de que tiene su hogar privado. Eso es demasiado importante. Punto número 1, establezca su propio hogar. Número 2, continúe el romance de su noviazgo o que tuvo en su noviazgo. Es importante continuar esa amistad de esa manera, porque sucede que el amor no se puede dar por sentado, porque sentado se queda. El amor hay que alimentarlo. El amor es una planta y necesita agua, necesita alimento, necesita, ¿cómo llamamos lo que le echa a la planta? A ver, diga un agricultor. Abono, fertilizer, abono, fertilizante para que la planta crezca. El amor hay que alimentarlo, hermanos.
Y piensen ustedes cómo se alimenta el amor en el noviazgo. La novia cumplió años, ¿qué hace el novio? Va a la farmacia, va a la floristería, va a la esta, va a la otra, y hay un sinnúmero de cositas, ¿verdad? Florecitas, perfumitos y todo eso, ¿verdad? Yo le traía a mi esposa, a mi novia le traía dulcecitos, pero a ella no le gustaba el dulce, así que me tocaba buscar otra cosa que le gustara. Así que entonces, pues, pero usted tiene que buscarle helado para llevarle cositas que le agraden. Y eso es lo que hace el romance agradable, ¿verdad? Manténgalo en el hogar. Cumplió años la esposa, miren, las farmacias no se acaban cuando uno se casa. Las floristerías no se acaban. Hay que mantener ese noviazgo. Cumplió años, ¿le gustan las florecitas? Pues tráigale una florecita, aunque sea del patio, pero tráigale una florecita para que ella vea que usted se acuerda de ella. ¿Le gustan los perfumitos? Pues mire, cómprele un perfumito, aunque sea de 100 pesos, perdón, aunque sea de 3 pesos nomás, pero mire que sea un perfumito, dele algo. Y esa esposa se enfermó, pues mire, atiéndala, hágale su sancochito, ¿verdad? Hágale su sopita, hágale su caldito, y, ¿verdad? Porque está enferma, hay que atenderla. Eso es lo que alimenta el amor. Eso es lo que alimenta el amor. Mantenga ese amor alimentadito para que no se dé por sentado, porque se acaba. Si el amor se da por sentado, se acaba. Y eso es lo que se ha acabado en miles y en miles de hogares a nuestro alrededor. Porque no se ha alimentado ese amor como debe ser. Y hay que alimentarlo. Así que mantenga el romance, mantenga la alimentación de su amor como lo hacía en el noviazgo. Eso es demasiado importante. Número 2. Número 3. Recuerde que fue Dios. De paso, quiero decirles que esto todo tiene Biblia. Si ustedes quieren, en el 2 pueden anotar Proverbios 31:28. Proverbios 31:28. La esposa agrada al esposo, dice allí, y el esposo también agrada a la esposa. Romanos 12:10. Amados los unos a los otros en gran manera. Puede también anotar 1 Corintios 7:34. Esos son textos que alimentan, para alimentar el amor. Ahora, número 3. Recuerde que fue Dios el que los unió en el matrimonio. Esto es demasiado importante, hermanos. Hay que recordar, cuando nos vamos a casar, la mayoría por lo menos queremos hacerlo en la iglesia, ¿verdad? Y queremos tener un matrimonio espiritual en la iglesia. Yo caso muchos hermanos que se casaron antes de venir a ser adventistas, y entonces pues se casaron por lo civil o se casaron en otro lugar y ahora quieren casarse en su iglesia, tener la bendición de la iglesia, porque la iglesia adventista tiene una liturgia muy linda para el matrimonio, y ellos quieren pasar por esa liturgia bonita de la iglesia adventista. Y los he casado, aunque ya llevan 10, 15 años de casados, los he casado en la iglesia. ¿Por qué buscamos la iglesia para que nos casen? Porque queremos la bendición ¿de quién? De Dios. ¿Y qué pasa después que nos casamos? ¿Sacamos a Dios de la casa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando en la casa hay golpes, hay maltratos, hay malas palabras, hay insultos, hay peleas, hay estas cosas? ¿Qué hacemos con eso? Con eso estamos sacando a Jesús de nuestra casa. Fuimos a pedirle la bendición para casarnos, para ser felices, y ahora lo sacamos de la casa. ¿Cómo podemos ser felices? ¿Entienden? Así que, por una y otra manera, mantenga en su mente la idea clara de que fue Dios el que los unió. Eso es importante, porque usted debe recordar que si Dios está en su casa, usted no tiene derecho a insultar, ni a pelear, ni a golpear, ni a maltratar a nadie, ni a la esposa, ni al hijo, ni a nadie. Porque Jesús está en su casa y está mirando lo que está pasando. Ese es número 1, lo que hay que recordar. Número 2, usted debe recordar que fue Dios el que los unió, porque usted quiere triunfar en su hogar, ¿sí o no? Pero si usted saca a Jesús del hogar, ¿quién le va a ayudar a triunfar? Nadie. Así que es importante recordar que para triunfar en el hogar necesitamos mantener la seguridad, la certeza, la conciencia de que Dios está allí como huésped invisible de mi hogar. Eso es demasiado importante. Y número 3,
y no deben olvidar esto, porque esto hoy día, hermanos, es una plaga. Si Dios los unió, hermanos, en matrimonio, es Dios el que los debe separar y no usted con el divorcio. El divorcio, hermanos, es un atentado contra el amor de Dios, contra el plan de Dios. El divorcio trae 70 problemas a la vida de una persona que se divorcia. ¿Para qué quiere usted eso? Así que el divorcio viene y entonces decimos, bueno, Señor, usted me unió, pero yo lo separo, yo lo desuno. ¿Quiénes somos nosotros para desunir lo que Dios unió? Es claro el asunto. Es importante entonces que mantengamos a Dios como huésped de nuestro hogar, porque Él es el que nos unió y por lo tanto Él debe ser el que nos desune. ¿Y cómo nos desune? Con la muerte, solo la muerte. Cuando yo voy en el carro de algún amigo y me dice, véngase aquí adelante, pastor, conmigo, y quiere poner la esposa atrás, digo, no, yo no me voy adelante con usted, es su esposa la que va adelante con usted, porque el pastor que los unió les dijo, solo la muerte los va a separar, y si yo los separo, entonces yo soy la muerte. No, yo no, que los separe otro, Dios es el que los va a separar, ¿sí o no? Así que nosotros no tenemos derecho a separar a nadie, porque solo Dios puede separarnos en ese caso. Número 5. 4. ¿Ah? 4. Ah, me gusta que están oyendo. Muy bien, felicitaciones. Ok, número 4. El versículo. El versículo para el 3. Sí. Muy bien, anoten ahí. Mateo 19, 5 y 6. Mateo 19, 5 y 6. Ok, número 4. Oigan esto muy bien. Controle su espíritu malicioso. Número 4. Controle su espíritu malicioso. Citas: Proverbios 23, 7, Éxodo 20, 17, Filipenses 4, 8. ¿Qué quiere decir esto? Controle o guardie sus pensamientos maliciosos. Hermanos, la mayoría de los hogares se destruyen por los pensamientos maliciosos, ya sea del esposo o de la esposa. Explico. Y les voy a contar una historia para que ustedes sepan que esto es verídico. Viene una pareja de jóvenes adventistas a verme para que los aconseje, les dé consejería matrimonial. Pero me dicen que se van a casar a los 8 días. Yo le digo, ¿para qué ustedes vienen por consejería matrimonial 8 días antes del matrimonio? Ustedes necesitan haber venido 3 veces antes para ayudarles consejería matrimonial. Porque yo, ¿qué hago ahora? Le dije, lo único que puedo hacer con ustedes es hacerles el examen psicológico para saber qué clase de temperamentos tienen y decirles cómo va a ser lo que viene. Ok, pastor, aunque sea, porque ya ellos se iban a casar de todas maneras. Así que les hice el examen psicológico y les di el resultado. Ella resultó ser colérica y él resultó ser flemático. Pero el nivel, el temperamento, ustedes saben los 4 temperamentos de la persona: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. La persona puede tener los 4, toda persona tiene los 4 temperamentos, pero la persona va a actuar de acuerdo al nivel de los temperamentos. Por ejemplo, si usted tiene 60% de flemático, quiere decir que usted es tranquilo y tal cosa, pero no es tranquilo completamente perezoso, ¿verdad? Como es el flemático de 20%, de 70, 80%. Si usted es colérico, pero es colérico 75%, quiere decir que es un líder, pero no es un líder cansón, empujón, de esa clase, ¿verdad? Es un líder bueno. Pero si es un colérico 95, tenga cuidado, porque es una cosa, es un fuego. Así que uno actúa de acuerdo a los temperamentos. Así que ella sacó un nivel y él sacó otro. Y entonces me reuní con ellos individualmente y les dije, miren, si ustedes hubieran venido a verme antes de casarse, yo no los hubiera casado.
O sea, yo les hubiera dicho lo que venía y les hubiera aconsejado que no se casaran. Porque a ustedes no les conviene casarse. Porque su temperamento es así y así, y usted va a actuar así y así en el matrimonio, y el temperamento suyo es así y así, y va a actuar así y así. Le dije a la muchacha, mire, usted es una persona empujona. Y usted va a querer empujar a su esposo a toda hora, usted va a querer dominarlo y empujarlo y criticarlo y tratar de, es decir, causarle problemas. Y es un peligro, le dije, porque su esposo tiene un temperamento que aguanta mucho, pero cuando se enoja, mata y come del muerto. Así que ustedes verán, yo solamente les digo lo que viene, porque yo no quiero que mañana digan, nos pasó esto porque nadie nos aconsejó, porque así dicen todos los que se casan y fracasan, siempre le echan la culpa a otro. Sí, no, nadie nos aconsejó, nadie nos ayudó, pues tú bueno, yo les dije, ya lo saben, si ustedes se casan, vendrá una crisis a cualquier momento en su casa. Se casaron. A los 6 meses, el muchacho era director, lo pusieron de director de la escuela sabática y pusieron de subdirectora a una muchacha. Así que ellos, como director de escuela sabática, tenían que hablar, ¿verdad?, de vez en cuando y arreglar programas, es lógico. Pero la muchacha, con su temperamento, tenía pensamientos maliciosos y comenzó a mirar. Al ratito le preguntó, ¿por qué te tienes que reunirte con la muchacha todo el tiempo a hablar? Y comenzó a celarlo, Y un día llegaron de la iglesia, él tuvo que acordar unas cosas ahí con los directores de la escuela sabática y con la muchacha, algunas cosas, y ella estaba viendo, y cuando llegaron a la casa le puso la pelea. El sábado. El muchacho sencillamente ya estaba, como dicen los holandeses, fed up, estaba lleno, y entonces se levantó y le echó mano y la alzó y la iba a tirar contra el piso para explotarla, pero se arrepintió porque dijo, ¿para qué hacerle daño a ella? Mejor me lo hago yo. Y entonces la soltó y vino y agarró la puerta de la casa, la puerta ahí, y entonces se dio hasta que se reventó, se rajó la cabeza, y de ahí lo sacaron en camilla parapléjico, y es muchacho parapléjico después de ahí en adelante. Así que a los 9 meses ya ella lo estaba llevando, empujando en una camilla parapléjico, porque el muchacho no servía para nada. Ustedes ven, hermanos, este asunto, mire, en la razón por la cual nos dio un cerebro el Señor tan grande, de 3,5 libras, es para que lo usemos. ¿Saben ustedes, hermanos, que el zancudo tiene un cerebro tan pequeño que usted tiene que mirarlo con microscopio? Y sin embargo, si usted le tira un poquito de humo a un zancudo, se vuela a 80 millas por hora. Porque sabe que el humo le hace daño y él no lo quiere. Y nosotros con 3,5 libras de cerebro, y vemos las cosas y las sentimos a veces, y las dejamos que pasen y que nos maten y que hagan eso. Es una cosa rara. El ser humano, yo a veces me pongo a pensar, pero ¿por qué nosotros los seres humanos, con un cerebro tan grande y tan poderoso, tan maravilloso que el Señor nos dio, por qué tenemos que nosotros pasar por estas cosas? Y mucho más cuando las sabemos antes de tiempo. Si no las sabemos está bien, pero si las sabemos, ¿por qué tenemos que sufrirlo? ¿Verdad que no es justo? Ok, bueno, les digo eso porque, para que vean lo que estoy diciendo aquí en este punto número 4, guarde sus pensamientos maliciosos, hermanos. Cuando usted malicia de una persona, lo que usted está haciendo es poniéndole ideas raras y nuevas a esa persona para que tenga. Supongamos que usted se casa y a los 2 meses le habla a una amiga porque tuvo que hablarle a una amiga, y rápido la cosa, ¿cómo quieres que hablar con esa muchacha? ¿Qué estabas hablando tú con esa muchacha? Y empieza. Pues el muchacho dice, le fui a preguntar por la mamá si se había muerto o no, y ahora me está celando. Pues ahora voy a hacer algo para que me cele por algo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace el niño cuando usted como papá le dice que haga algo? Pues no lo voy a hacer para que se enoje mi papá. Y así hacemos nosotros los grandes. Pues lo voy a hacer para que me juzguen por algo. Porque cuando nosotros juzgamos a una persona o cuando nosotros
dejamos que nuestros pensamientos nos afecten y nos pongan maliciosos, lo que estamos haciendo de inmediato es poniendo en la mente de la otra persona algo para que haga. Porque si la otra persona es inocente, lo que le dan deseos inmediatamente es de rebelarse. Lamentablemente, pero así es el ser humano. Así que no se deje usted en su hogar, hermanos, no se deje destruir de sus pensamientos maliciosos. Llegué a la casa de un hermano que tenía 70 años. La esposa tenía 65. Me mandó a llamar porque quería hablar con el pastor. Fui para hablar con él. Un hermano muy amable, 70 años. Y le dije, ¿qué pasa, hermano? Y me dice, pastor, lo mandé a llamar porque quiero hablar con usted. Le dije, sí, ¿qué pasa? Dice, pues yo quiero que hable con mi esposa porque me voy a divorciar. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Que tú te vas a divorciar, hermano? Y dice, sí, me voy a divorciar porque, mírala, es que enamorada de un muchacho de 18 años ahora. ¿Cómo le dio? Le dio por enamorarse de un muchacho de 18 años. Y mire, no, yo me voy a divorciar de ella. Y entonces le digo yo, hermano, ¿usted sabe por qué clase de tiempo o era o situación su esposa está pasando? Digo, ¿qué quiere decir con eso, pastor? Le dije yo, ¿usted sabe qué está sucediendo dentro de su esposa en este momento como mujer? No. Le dije, ¿usted nunca ha oído hablar de la menopausia, hermano? No. Le dije, pues mire, hermano, cuando las mujeres pasan por la menopausia, a veces les da por ser amigas de porteros jóvenes, por hacer ciertas cositas raras que parecen raras, dice, pero no es porque quieran hacerlo, sino porque por dentro las hormonas están haciendo funcionar cosas que no son. Dice, pero su esposa no está enamorada de nadie, hermano. Es simplemente razones de la menopausia que tienen su esposa. Bueno, después de explicarle al hermano todo lo que pasaba, dijo, bueno, pastor, está bien. Y se quedó y no se divorció. Ni siquiera felices él y su esposa. Es interesante, hermano. Nosotros los seres humanos somos muy interesantes. Queremos ser aviadores, vamos por 10 o 15 años a aprender a pilotear un avión. Queremos ser mecánicos, nos metemos debajo de un carro y nos engrasamos todo para aprender a ser mecánicos, ¿sí o no? Queremos ser abogados, hacemos lo mismo. Queremos ser médicos, hacemos lo mismo. ¿Y por qué no hacemos lo mismo para aprender a ser esposos buenos y esposas buenas? ¿Ustedes ven la diferencia? Si gastáramos siquiera 15 años o 10 años para ser buenos esposos, ¿no creen que sería mejor? Sería mucho mejor. Aprenderíamos muchas cosas. Yo cometí muchos errores al principio en mi hogar. Con mi esposa cometimos muchos errores, a pesar de que como fuimos novios por 7 años, nos conocíamos muy bien, gracias a Dios, y nos fue muy bien, gracias al Señor. Pero cometimos ciertos errores de novatazgo, ¿cómo se llama? De novatos, como en el matrimonio. Cuando fui a la universidad a tomar mi seminario de familia, pues aprendí muchas cosas buenas para mejorar. Y no sé si he mejorado mucho, pero yo creo que con la ayuda del Señor me ayudaron, porque pues para eso es que aprendemos, ¿verdad? Para mejorar. Pero, ¿qué pasa? Pues yo me di cuenta en ese tiempo que realmente yo no había dedicado tiempo para prepararme para esposo antes de casarme. Y ustedes saben que los jóvenes no gastan tiempo, no van a la universidad, no van a tomar un seminario, no van a hacerse un examen psicológico para ver qué temperamento tienen y cómo funcionan. Imagínense ustedes, hermanos, si usted, antes de casarse y de enamorarse, usted le dijera a la muchacha, mira, me interesas, pero necesito que nos hagamos el examen psicológico para ver si podemos comprendernos bien. ¿Por qué razón? Porque, hermano, si usted es colérico, 95%, y se casa con un flemático, 95%, usted está preparando un infierno. ¿Para qué? Mire, si usted se va a casar para vivir en un infierno, no se case, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque el colérico es un tornado. El flemático es un carro del tren depositado por ahí en una estación que ya no se mueve. O sea, el flemático no quiere sino descansar y dormir, porque no quiere, es bien vago. Entonces, el colérico va a tener que estar alando, empujando al otro todo el tiempo para todo, hasta que se rinde y dice, no más, me divorcio, pum, a los 3 meses o 6 meses, un año, divorciado.
¿por qué no hacerse un examen y saber qué son y entonces ver a ver si se van a entender? Es importante saber nuestros temperamentos, hermano, porque el colérico el colérico le encantan las flemáticas, claro, porque como las ven que hacen todo lo que ellos dicen, pues les dice, esta es la que el médico me recomendó porque me obedecen todo. Pero cuando se casen y no hagan lo que él quiere, como lo quiere, ya no le sirve. ¿Por qué no buscar nosotros lo que realmente nos conviene, lo que realmente nos ayuda? Aunque haya un poquito de fusión de personalidad y de esfuerzo, pero vamos a comprendernos bien y nos vamos a luchar. Mire, un ejemplo. Yo soy más colérico que mi esposa. Ella es un poquito menos colérica que yo. Recién que nos casamos, yo encontré que cada que yo quería salir con ella, tenía que esperarla. Y tenía que esperar. El colérico no puede esperar. Porque nosotros queremos estar media hora antes de la cita. A nosotros nos ofende no llegar a tiempo a un compromiso. Entonces, pues yo llegaba en el carro a esperar que ella llegara al carro. Hasta que ya mi estómago empezó a calentarse. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Para que no tengamos problemas, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo llegue y pite para indicar que te estoy esperando, si tú no te has puesto los zapatos, agárralos y échatelos al hombro y te vienes al carro y te los pones en el carro, pero no me hagas esperar, por favor, porque yo no puedo esperar. Así fue. Mi esposa las primeras veces se echaba los zapatos, agarraba los zapatos y los echaba en la cartera y se venía al carro y en el carro los ponía, pero nos hacíamos felices. No peleábamos, no había pelea porque me llegaba a tiempo. Después ya mejoró, parece que puso gasolina premium y mejoró. Allá está mi esposa pidiéndome la palabra. Eso es muy interesante porque me ayudó mucho. Pero hay otras situaciones. Por ejemplo, él era capellán del hospital adventista y tenía responsabilidad, o se le moría un paciente o se ponía grave a alguien y él tenía que estar ahí. A veces los viernes él me decía, vivíamos retirado del pueblo, entonces me decía, te recojo a las 10:30 para llevarte a Mayagüez a hacer la compra. Ok, pues yo sabía que era a las 10:30, entonces yo me apuraba y me arreglaba y estaba allí y me sentaba a esperar. Y esperé 11, 11:30, 12. Cuando él llegaba ya yo estaba que echaba chispas. Se me murió el paciente, ¿qué hacía? Porque era viernes y yo tenía que limpiar la casa y no me quería sudar porque Puerto Rico es muy caliente. Entonces pues cuando él llegaba ya yo estaba que no querían ir para el pueblo. Entonces yo me puse a pensar, no, esto tiene que cambiar, porque yo reconozco que él tiene esa responsabilidad y que si no llegó no es porque me quiso quedar mal, sino porque su responsabilidad lo requirió. Y eso es una cosa que como esposas tenemos que tener en mente, analizar esas situaciones que se pueden levantar. Razonar la situación antes de entrar en problemas. Entonces claro. yo resolví que yo tenía toda mi ropa lista, toda la cartera, la plata, todo lo que iba a necesitar para ir al pueblo y lo tenía ahí listo. Pero me ponía, cocinaba y limpiaba y si él me decía a las 10:30 yo seguía de rolo. Cosa que si él llegaba a las 12 ya yo tenía mi comida hecha del sábado y la casa limpia. Y entonces él llegaba pitando y le decía, te esperé 1:30 o 2, dame 10 minutos. Y entonces, en lo que yo me vestía y me arreglaba para ir, y entonces se arregló el asunto. Eso es muy importante, hermano, razonar las situaciones, ¿sabe? Porque de otra manera usted va a tener problemas. Me llamó una hermana en Santo Domingo, cuando ayudaba en Santo Domingo, República Dominicana, una hermana amiga, y me dice, pastor, venga por favor a mi hogar a ver si me puede ayudar. Y tengo un problema muy serio. Y le dije, ¿cómo no? Éramos buenos amigos. Y entonces de una pasada por allí entré a su casa a ver qué pasaba y me dice, pastor, llevo 4, casi 5 meses en casa sin hablar con mi esposo. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, pues sucede que me fui una viernes en la tarde a traer la comida
el carro se me despichó una llanta. Y entonces llegué 2 horas y media después, hasta me arreglaron la llanta, llegué 1 hora y media más tarde. Él no me preguntó qué me había pasado ni nada, sino que estaba furioso, no me habló y lleva 5 meses sin hablarme. Y no hay forma de arreglar nada porque él no me oye, ni quiere oírme, ni quiere aceptar nada. 5 meses durmiendo aparte y viviendo aparte por una situación de esas. Entonces cuando ella me contó la situación, le dije, ok. Entonces me fui, me senté con él y le dije yo, plano, ¿cómo está? Ah, pues bien, pasó. Ah, ok. ¿Qué pasa aquí en la casa? ¿Qué pasó? No, que estamos indispuestos aquí con mi esposa. Le dije yo, ¿por qué razón? Bueno, que ella no cumplió la orden. Yo le dije que llegara a las 5:30 y llegó a las 7 de la noche y yo ya estaba furioso. Le dije yo, ¿tú le preguntaste por qué llegó tarde? Dijo, no. Le dije yo, ¿y sobre qué base juzgaste el problema entonces? Tú no le preguntaste a ella qué pasó. Le dije, tú no entiendes, tú no tuviste idea que de pronto hubiera pasado alguna cosa para saber por lo menos qué pasó. No preguntaste. Dijo, no. Le dije, fíjate, 5 meses perdidos de hogar por no preguntar las cosas. Le dije, ¿tú sabes lo que pasó a tu esposa? Se le espichó una goma y tuvo que llevar a buscar un taller que la arreglara. Le llevó 1 hora tarde y por eso llegó tarde y por eso tú. Yo no sabía eso. ¿Qué les parece? Hermano, es importante que nosotros veamos, razonemos la situación, porque van a suceder cosas que nos molestan, pero preguntemos, razonemos qué pasó, qué sucedió, por qué sucedió, para evitar problemas innecesarios. Miren, hay esposos que pasan hasta 1 año por ahí a veces sin hablar, precisamente por una tontería que se puede arreglar en 2 minutos. Es una cosa triste. Bien, ¿estábamos en qué punto? 4. Número 4, ¿verdad? Hay mucho que decir de eso, pero dejémoslo ahí. Número 5. Nunca deje que el sol se ponga sobre su enojo. Nunca, en otras palabras, no se acueste enojado, en otras palabras. Pueden ponerlo de esa manera. Es peligroso acostarse enojado por varias razones. Primero, porque usted está dejando alargar el problema. Si usted tuvo un problema hoy y no lo arregló hoy, mañana es más difícil porque está frío. Ya mañana es más difícil arreglarlo. Y si lo deja otro día más es más difícil todavía. Y si lo deja 1 mes, va para 2 y 3 y 4 y 5 meses, como les conté el caso. ¿Por qué? Porque cada día es más difícil arreglar un problema. Pero si usted lo arregla el mismo día, va a la cama tranquilo porque ya arregló el problema. No hay problema. ¿Ven? Número 2, hay personas que son sonámbulas y se levantan de noche y hacen muchas cosas, ¿saben? Hay personas que se levantan de noche, cogen un machete y van a cortar un racimo de plátano. Y si de pronto le cortan la cabeza al otro en vez del racimo de plátano, pues es peligroso, ¿verdad? Así que es mejor evitar problemas. No se acueste enojado, y si el esposo o la esposa es sonámbula, peor todavía. Así que es importante no ir a la cama enojados. Además, si usted va a la cama enojado con su cónyuge y esa noche muere, ¿a dónde va a ir usted? Piénselo. No me lo diga, pero piénselo. Número 6. Bueno, Efesios 4:26, para los que están anotando, Efesios 4:26 y 4:32 y Santiago 5:16 les habla de esta situación. Número 6. Oren juntos. San Mateo 26:41. Oren juntos, hermanos. La pareja que ora junto permanece junto. Sí. Yendo al punto anterior, cuando uno no arregla los problemas, o sea, uno ofende al esposo, digamos, ¿no? Y entonces uno cree que con el tiempo él se va a olvidar de eso. Y lo da por sentado y nunca arregla ese problema, sino que lo deja lo que. Pero tal vez a uno se le olvide, pero al esposo a lo mejor le queda una espinita ahí, o viceversa. Y entonces eso puede aumentar con el tiempo y traer otros problemas más. Sí. Lo mejor es arreglar las cosas cuando están calientitas, pedirse excusas y arreglarlo, y si es posible orar con ese compañero, esa compañera, y entonces después darse un beso, un abrazo, y entonces
Sí, porque puede ser que la persona, hay dos tipos de personalidades. Por ejemplo, hay una personalidad que más india que la otra, y la personalidad más india tiene la tendencia a guardar rencor. Y entonces cualquier cosita la ofende y va a guardar rencor y va a tratar de mantenerse a la distancia. No va a querer arreglar las cosas inmediatamente y tal cosa. Hay personalidades que les gusta arreglar las cosas de inmediato. Entonces, eso es lo mejor, arreglar las cosas de inmediato, porque así no se alarga el problema, ¿verdad? Ustedes han oído la historia del hombre que llevó el perro al veterinario porque tenía la cola enferma, y el veterinario dijo, pues hay que cortarle el rabo total al perro para salvarle la vida. Y cuando el veterinario le fue a cortar el rabo al perro, el dueño le dijo, no, doctor, no lo haga usted, yo lo hago en casa, por favor. Y ok, pues lléveselo. Y entonces él fue a la casa y se lo cortó pedacito por pedacito para que no le doliera. Porque él pensó que al cortarle todo le dolía mucho. Entonces se lo cortó pedacito por pedacito para que no le doliera tanto. ¿Ah? Bueno, ya ustedes pueden pensar el resto. Muy bien. En el número 6, San Mateo 24, 26, 41, Santiago 5, 16 también les va a ayudar. Número 7. Haga de Cristo el centro de su hogar. Esta es la base de la felicidad del hogar. Haga de Cristo el centro de su hogar. Hermanos, si Él es el centro de su hogar, no va a haber problemas. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz. Qué hogar feliz. Sin Cristo en la familia, qué hogar miserable e infeliz. Es la solución, es la base, es el secreto para un hogar feliz. Y es que Cristo esté el centro de la familia. Muy bien. Número 8. Versículo para el 7. Hay muchos. Salmo 127, 1. Filipenses 4, 7. Proverbios 3, 6. Número 8. Concuerden que el divorcio no es la respuesta, la solución. Hermanos, lamentablemente hoy día las personas se casan sin preparación, se conocen en una fiesta y al otro día se casan. ¿Qué esperanza puede haber de fusión de personalidades en esa forma? ¿Qué puede suceder con un asunto de estos? Un fracaso. Así que es importante que nosotros conozcamos la otra persona bien antes de tener un compromiso tan serio. De paso, el matrimonio es el compromiso social más delicado que hay en el mundo. Es el compromiso más delicado que hay. Y necesitamos estar seguros que vamos a tener éxito en el matrimonio, en el hogar. Y el divorcio solamente aumenta los problemas, hermanos. Toda persona que se divorcia puede tener hasta 70 problemas nuevos que no esperaba, ni pensaba. Y es bueno que piense. Cuando le dije esto a un señor, a un comerciante venezolano sobre el asunto, y le dije lo que venía, me dijo, pues no me divorcio. Se arreglaron las cosas y fueron felices. Y no se divorciaron esas personas. Hay que tener en cuenta que el divorcio no soluciona nada, solamente aumenta el problema. Imagínense ustedes, si hay hijos, ya los hijos se separan, el uno tiene que pedirle a la ley que le permita verlos. Usted ama a sus hijos, pero no puede ver sino cada 8 días o cada mes. Ustedes saben todo lo que viene, son 70 problemas para que los anoten. Número 9. Muy importante este asunto. Éxodo 20:14 para los que están anotando. Mantenga el círculo de su hogar privado. Hermanos, los trapos sucios se lavan en casa. Nadie afuera de nuestro hogar debe saber, ni necesita saber, sus problemas personales de su hogar. Los problemas de los esposos son privados, hermano. La esposa no debe comunicar los problemas con nadie, ni el esposo con ninguno, y mucho menos con el sexo opuesto. Hermano, cuando usted le habla al sexo opuesto de que está teniendo problemas en el hogar, lo que está diciendo es, mire, tenga misericordia de mí, lléveme. Y ustedes saben que eso es lo que pasa al fin, ¿no? Así que, hermanos, mucho cuidado.
No, los problemas de la familia son internos, son de la familia. Y debemos tratarlos nosotros en primer lugar. Y si no podemos solucionarlos, entonces llamamos a un consejero familiar. Y yo les voy a recomendar una cosa como consejero familiar que he sido. Traten de buscar un consejero familiar que tenga reputación de este asunto. Porque hay consejeros familiares que oyen su problema y lo publican por el micrófono el domingo en la misa o el domingo en el sermón. Y los aprovechan para hacer propaganda. Hermanos, tengan mucho cuidado a quién ustedes le comunican sus problemas. Busquen un consejero familiar de confianza, moral, que usted pueda confiar en esa persona, porque ese consejero necesita guardar confidencia, no solamente para afuera, sino para adentro también. Él no puede decir, por ejemplo, nosotros cuando aconsejamos una pareja, por ejemplo, yo me reúno primero con el varón o con la dama, si es este caso, pero me reúno primero con él, descubro todas las situaciones que hay, y luego hablo con el otro y descubro todas las situaciones que hay, pero yo no le puedo dejar saber a ella qué me dijo él. Si ella me dice, no le dijo a mi esposa tal cosa, bueno, hermano, esto es privado, entre él y yo no puedo, vamos a hablarlo, la situación suya. O sea, yo no puedo comentar con ella a menos que el esposo me autorice. Hay situaciones cuando uno le dice, usted me permitiría usar esto en caso que venga la situación. Entonces, sí, cómo no, entonces hay permiso. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Tuve una situación muy interesante en cierto país, y una pareja, por cierto, eran dos profesionales. Él era profesor de la universidad y ella era enfermera graduada y encargada de una institución de salud. Pero eran dos personas que tenían problemas todos los días. Finalmente me reuní con ellos para ver dónde estaba la base del problema. Y entonces me dice él, mire, Ale, le pregunto a él, le digo, bueno, dime, tú, ¿por qué tú peleas tanto con tu esposa? ¿Tú no te sientes contento con esa camisita tan bien aplanchadita que te veo todos los sábados? No, pastor, esa la plancho yo, ella no sabe planchar, ella no me aplancha nada. Bueno, era difícil para mí creerlo, pero porque a mí no me falta nada de eso, así que era difícil, pero dije, bueno, y dije, pero yo te veo, yo veo que llegas muy alimentadito, que te dieron... No, pastor, yo soy el que cocino en casa, ella no sabe cocinar. Y finalmente encontré que ella no hacía nada. Y yo dije, ¿cómo hago yo ahora? Porque esta mujer realmente no merece nada, en otras palabras, pues ¿cómo puede ser? Bueno, me reuní con ella y le dije, fulano, ¿es verdad que tu esposo tiene que planchar su camisita para ir a la iglesia? ¿Qué pasó? Él lo hace, yo no sé planchar. ¿Es verdad que el que cocina es él en tu casa y que tú no le haces una comida? ¿Qué pasó? Es verdad. Bueno, después que le pregunté todo y era cierto lo que él había dicho, era cierto. Pues la situación era tremenda, porque imagínense, para arreglar algo que sirve con lo que no sirve es un poco difícil. Pero eso es lo que pasa. Pero aún así hay que mantener la confidencia si es requerida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Número 10. Haga del amor el blanco de su casa, de su hogar. Hermanos, el amor debe ser la medida. Lea 1 Corintios 13 y asegúrese que usted hace del amor la medida de su hogar. Todo lo sufre, recuerden lo que dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:7. Nunca deja de ser, hermanos. El amor nunca deja de ser, y en el hogar no puede dejar de ser si el hogar quiere triunfar. Así que hay que hacer del amor el blanco, la medida de nuestro hogar, en nuestra familia. Número 11. Pueden anotar también Efesios 5:25. Número 11. No critique a su compañero, ni lo cantaletee. Hermano, la crítica y la cantaleta son dos cosas que destruyen el hogar. Si usted critica a su compañero, entonces, ¿qué se puede esperar?
La crítica destruye y la cantaleta destruye. Un lugar donde haya cantaleta usted no quiere estar. Así que trate por todos los medios de recordar esto. La crítica y la cantaleta destruye el hogar. ¿Qué es cantaleta? Cantaleta es cuando usted, por ejemplo, vamos a suponer que la hermana me pisó el pie aún. Y entonces yo todo el tiempo, mire, por favor, no me pise el pie cuando se levante. Si usted me pisa el pie, entonces sigo con la cantaleta del pie y del pie. Y en la casa sucede eso. A veces el esposo le pidieron que trajera algunas cosas del comercio, que trajera alguna comida, y entonces en vez de traer una pizza, trajo un melón, y entonces la esposa, pues de ahora en adelante cada que yo quiera pizza te pido un melón, y cada rato el melón, hasta que el pobre esposo explota con el melón. Eso se llama cantaleta. Eso es una cosa que destruye. Además hay palabras asesinas. Yo quiero que por lo menos anoten unas 2 de esas palabras asesinas. Las palabras asesinas se llaman nunca, nunca, siempre, es que tú. Por lo menos 3 anoten ahí. Esas palabras son asesinas, porque a veces la esposa comete un errorcito, es que tú siempre estás cometiendo ese error. Cuando lo comete una vez por semana o una vez cada 2 meses, pero no nos acordamos de decir es que tú de vez en cuando fallas, sino es que tú siempre. Y claro, a la persona le molesta, porque la persona dice, es cierto que yo fallo, ¿ves? Pero no siempre. Y entonces empieza la discusión y el argumento, y vienen entonces después los puños y los problemas. La palabra siempre es que tú no sirves para nada, es que tú nunca. Esas son palabras asesinas que destruyen el hogar. Número, ¿dónde vamos? Número 12. Citas para el número 11, ¿cómo no, hermana? Colosenses 3:19, Proverbios 21:19. Colosenses 3:19, Proverbios 21:19, Mateo 7:3. Hay muchos textos sobre eso, ¿no? La crítica, hermanos, es muy triste. Recuerdo a un joven que vivía criticando a la esposa y vivía cantaleteando a la esposa, y entonces le decía, es que ya ni te quiero, yo ni te quiero, vete, ya no te quiero. Pero un día la esposa comenzó a amistarse con otra persona, y entonces él se puso celoso y me pagó una semana para que yo fuera a tratar de reconvenirle a la esposa. Pero ¿qué pasó? Ya era muy tarde. La esposa me dijo, ya es muy tarde, ya no me aguanto más, y se fue y lo abandonó. Y entonces lloraba a él de tristeza porque se le había ido. Son inconsecuencias. Por ahí vi la mano levantada, no sé quién, sí, hermano. ¿Proverbios qué, hermano? Proverbios, sí, como no. Proverbios capítulo 21, versículo 19, y Mateo 7:3. Número 12. Nunca se sobrepase, sea temperante. Ustedes saben lo que es temperante, ¿verdad? Tener dominio absoluto en todo lo que es bueno y abstención completa de todo lo malo. Eso es ser temperante. Sea modesto, sea limpio, sea temperante, no se sobrepase. Miren, hermanos, este asunto es muy peligroso en el hogar. Por ejemplo, si usted es de las personas, es sanguíneo. El sanguíneo es una persona que no le importa dónde deja los zapatos, dónde deja el gabán, dónde deja la ropa, dónde deja lo que deje. No le interesa. Puede dejar todo regado. El melancólico es estrictamente cuidadoso. El melancólico es muy detallista y cada cosita tiene que ir en su lugar y ordenado. Pero el sanguíneo no le importa dónde tira todo. El sanguíneo viene a la casa y se quita el gabán y lo deja en la silla, en la mesa del comedor, y se puede quitar hasta la ropa interior, dejarla por ahí por las mesas del comedor y punto, no le interesa. La esposa, si es melancólica, va a sufrir por toneladas, porque ella le molesta, le indigna ver esas cosas, y además le toca ser una pala recogedora también, ¿verdad? Eso no agrada a nadie. Así que, hermanos, no importa que los temperamentos sean diferentes, propongámonos a mejorar. Cuando yo me casé, yo tenía ese problema porque soy sanguíneo, y entonces pues yo estaba acostumbrado a dejar mi gabán, mi ropa en la mesa
al comedor, donde fuera, no me importaba. Pero pues viendo a mi esposa sufrir todo el tiempo por el asunto, yo dije, no, debo tratar de mejorar. Así que me propuse, con la ayuda del Señor, con mucha dificultad, pero me propuse dominar esa situación y ser cuidadoso. Entonces ahora lo que hago es que cuando llego a la casa y me quito el traje, lo primero que hago es ponerlo en el gancho otra vez y ponerlo donde va. Porque si lo dejo me olvido, entonces ella tiene que hacerlo. Entonces le aumenta el trabajo a la pobre persona. Es bueno ser nítido, ser comedido, ser temperante. Otra cosa es, temperante quiere decir que usted no le exige a su compañero lo que esa persona no está dispuesta a dar en ese momento. Hay que tener mucho cuidado, porque no siempre estamos en la misma situación, en la misma mood, como dicen en inglés, en el mismo estado de ánimo, y entonces es importante mantener la paz del hogar. Y no debemos pedirle al otro lo que no debemos, ¿verdad? Hay personas que no les importa si el compañero está cansado o agotado o enfermo, lo que sea, para exigirle cosas, cuando eso es fuera de la ley. Fuera de la ley. Usted y yo tenemos, viene otro punto ahora que voy a tratar eso. Había una mano por allí, no sé qué voy a decir. Sí, cuando hay ese problema de que el esposo deja las cosas tiradas, ahí no trabaja la cantaleta. Porque eso lo que hace es que va formando una pared. Si la mujer empieza ahí a regañarlo cada vez que deja las cosas, entonces eso va poniendo como unos ladrillos de separación que separa la pareja. Y ahí vienen, entonces cuando se quiebra la comunicación, se dañó el matrimonio. Entonces la mejor manera es lo positivo. Por ejemplo, a veces yo entraba al baño y yo veía que él había echado la ropa en el hamper. Entonces yo le decía, ay amor, gracias, echaste la ropa en el hamper, eso me quita mi trabajo. Entonces siempre usar una frase positiva y no, ay, ya dejaste eso otra vez tirado y ahora tengo que hacerlo yo, ¿qué voy a hacer? Entonces eso es muy dañino en el matrimonio. Usemos lo positivo para ayudar. Amén. Ok, gracias hermano. Número 13. Respete los derechos de su compañero. Creo que vamos a ir hasta las 12. No, a las 11:30. No, era a las 11 para descanso. Para empezar el culto. Ok, perdón, instrúyame. Debíamos terminar a las 11. Deberíamos terminar a las 11. Deberíamos haber terminado a las 11 para empezar el otro servicio. Ok, entonces, ¿qué tal si paramos aquí? Si paramos aquí, entonces dejamos los otros 4 puntos para el segundo, en la siguiente. Ok, entonces adelante con el programa, pastor, para que... Después de la liturgia. Y entonces después seguimos, ¿ok? Así que vamos en el punto número 13, ¿verdad? Número 13, ahí quedamos, ahí vamos a continuar ahora cuando volvamos al seminario.